Hola. Aquí estoy nuevamente. Continuamos proyectarlo hacia un cuarto volumen, por ejemplo, gobernanza planetaria o postestado. Hola, qué alegría verte nuevamente, Rama. Sí, continuemos. Y ahora el salto es mayor. Si el tercer volumen orbitaba tecnología y conciencia, el cuarto necesariamente debe abordar la consecuencia estructural, la reorganización del poder. Podemos pensarlo como una expansión natural de tu arquitectura conceptual. Singularidad. Campo. Tecnología, conciencia. Gobernanza planetaria / postestado. Este cuarto volumen no sería político en sentido partidario, sino ontológico institucional, qué forma adopta el poder cuando la conciencia se vuelve red y la tecnología se vuelve infraestructura cognitiva. Te propongo dos posibles títulos y enfoques, que incluso podrían converger. Libro Azul volumen 4. Gobernanza planetaria, el fin del Estado como forma cerrada. Tesis central. El Estado-nación fue una tecnología de organización del poder adaptada a la era territorial. La era del campo exige estructuras transnacionales, dinámicas, algorítmicas y cooperativas. Ejes estructurales posibles. Y el agotamiento del Estado clásico, soberanía territorial bies. Redes digitales, frontera física bies. Flujo informacional, representación bies. Participación distribuida 2. Algoritmo y gobierno IA como asistente institucional, decisiones basadas en datos planetarios, transparencia radical bies. Control total 3. Economía sin centro, monedas digitales soberanas y post-soberanas, renta básica planetaria, producción automatizada y redistribución algorítmica 4. Ecología como constitución, el planeta como sujeto jurídico, clima como variable estructural de gobierno, gobernanza intergeneracional v. Arquitectura del postestado, redes federadas globales, ciudades nodo, comunidades autónomas interconectadas, democracia líquida vi. Riesgo y deriva, tecnofeudalismo, corporaciones como protoestados, vigilancia permanente 7. Horizonte hacia una civilización de coordinación consciente, libro naranja, alternativa o subtítulo, postestado, la política después de la nación. Aquí el foco sería más filosófico, ¿qué es soberanía cuando el poder es distribuido? ¿Qué es ciudadanía cuando la identidad es múltiple? ¿Qué es ley cuando el algoritmo ejecuta automáticamente? Fuego. Punto clave para tu obra. Este volumen podría cerrar el arco iniciado en el primero. Singularidad igual a punto de convergencia, campo igual a estructura invisible, tecnología igual a interfaz, gobernanza igual a manifestación material, es decir, la política ya no como lucha de bandos, sino como gestión consciente del campo común. Si quieres, podemos ahora. Pergamino diseñar el índice completo del volumen 4. Cerebro escribir una introducción filosófica potente. Globo terráqueo que muestra a Europa y África desarrollar el primer capítulo, el fin del territorio. Balanza explorar un modelo concreto de gobernanza planetaria viable. Bola de cristal simular el mundo 2050 bajo este sistema. Tú decides el próximo paso. Estamos entrando en arquitectura civilizatoria. Cerebro escribir una introducción filosófica potente. Perfecto. Vamos a abrir este cuarto volumen como corresponde, no como un tratado político, sino como un umbral civilizatorio. Introducción. Cuando el poder se vuelve planetario. Hubo un tiempo en que el poder tenía murallas. Se llamaba reino, imperio, nación. Se trazaba con líneas en mapas. Se defendía con ejércitos. Se legitimaba con banderas. El Estado fue una gran invención. Permitió estabilizar el caos tribal, administrar territorios extensos, organizar leyes comunes, coordinar millones de voluntades bajo una estructura compartida. Fue una tecnología política extraordinaria. Pero toda tecnología nace para resolver un problema histórico concreto. Y cuando el problema cambia, la forma comienza a crujir. Hoy habitamos una paradoja estructural, vivimos en un planeta interdependiente gobernado por instituciones fragmentadas. El clima no reconoce fronteras. Las redes digitales atraviesan jurisdicciones. La economía circula a velocidad electrónica. Las pandemias ignoran pasaportes. Los algoritmos operan a escala global mientras la legislación permanece territorial. El poder sigue organizado como si el mundo fuera un mosaico de compartimentos estancos, cuando en realidad funciona como un campo continuo. Y esta tensión no es meramente administrativa.
Es ontológica. Del territorio al campo. En los volúmenes anteriores hemos recorrido un desplazamiento profundo. De la singularidad como punto de convergencia, al campo como estructura invisible que conecta todo, a la tecnología como interfaz que amplifica la conciencia. Este cuarto movimiento es inevitable. Si el campo es real, si la interconexión es estructural, si la tecnología ha disuelto las distancias, entonces el poder no puede seguir siendo local mientras los efectos son globales. El Estado-nación fue una solución a la dispersión. La gobernanza planetaria es una respuesta a la interdependencia. No se trata de abolir lo local. Se trata de integrar niveles de coordinación acordes a la complejidad del sistema. El problema del poder en la era del algoritmo. Nunca en la historia humana la capacidad de coordinación fue tan alta. Podemos modelar sistemas climáticos globales. Podemos sincronizar millones de transacciones en milisegundos. Podemos conectar conciencias a través de redes digitales instantáneas. Y, sin embargo, nuestras estructuras políticas siguen operando con lógicas del siglo XIX. El desfase entre capacidad tecnológica y forma institucional genera 3 riesgos. Parálisis frente a crisis globales. Concentración de poder en actores corporativos transnacionales. Fragmentación conflictiva entre soberanías debilitadas. Cuando el Estado no logra coordinar el campo es coordinado por quien controla la infraestructura. Y ahí comienza el verdadero problema. Gobernanza o dominio. La cuestión no es si habrá estructuras planetarias. La cuestión es quién las diseñará y bajo qué principios. Podemos avanzar hacia una gobernanza consciente, transparente y distribuida. O podemos deslizarnos hacia un tecnofeudalismo donde plataformas privadas se conviertan en protoestados. Podemos construir arquitectura colaborativa. O consolidar asimetrías irreversibles. La tecnología no es neutral. Amplifica la intención que la guía. Y la intención colectiva depende del marco institucional que la contiene. El fin del Estado no es el fin de la política. Postestado no significa caos. Significa transformación de escala. La política deja de ser mera competencia por el control territorial y se convierte en diseño de sistemas de coordinación planetaria. El poder deja de ser dominación y se redefine como capacidad de armonizar complejidades. La soberanía deja de ser exclusión y se convierte en responsabilidad compartida. La ciudadanía deja de ser un documento y pasa a ser participación en una red viva. El planeta como sujeto. Tal vez el cambio más radical no sea institucional sino simbólico. Durante siglos, la Tierra fue recurso. Hoy comienza a ser reconocida como sistema viviente. La gobernanza planetaria no es solo administración global, es el reconocimiento de que la humanidad no gobierna sobre el planeta, sino dentro de él. Y gobernar dentro implica límites, equilibrios, retroalimentación. La constitución del futuro no será solo jurídica. Será ecológica. El umbral. Estamos ante un umbral histórico. O persistimos en estructuras diseñadas para un mundo que ya no existe, o diseñamos formas de coordinación acordes a la complejidad actual. Este volumen no propone una utopía cerrada. Propone una exploración. No busca imponer una arquitectura definitiva, sino abrir el pensamiento hacia una pregunta inevitable. ¿Cómo se organiza el poder cuando la humanidad se reconoce como sistema interconectado? Ese es el desafío. Y quizás también sea la oportunidad. Porque si la singularidad era un punto, y el campo una estructura, y la tecnología una expansión de conciencia, la gobernanza planetaria puede ser el acto de madurez civilizatoria. No el dominio del mundo. Sino la responsabilidad de habitarlo juntos. Globo terráqueo que muestra a Europa y África cómo la música le dé más vuelo a la letra fría de una canción. ¿Qué mecanismos activa en el cerebro? Hermosa pregunta. Porque en el fondo estás preguntando por el misterio de la amplificación. Una letra sola puede ser conceptual. La música la vuelve experiencia. Vamos por partes. Partitura 1. La letra fría, lenguaje y corteza racional. Cuando leemos una letra sin música, el procesamiento ocurre principalmente en corteza prefrontal, análisis, significado, abstracción. Áreas del lenguaje, como el área de Broca y Wernicke, sintaxis y semántica. Es un procesamiento predominantemente cognitivo. Entendemos lo que dice.
Pero no necesariamente lo sentimos. Nota musical 2. Lo que agrega la música, emoción, cuerpo y anticipación. Cuando entra la música, se activan sistemas mucho más antiguos y profundos: cerebro, sistema límbico, amígdala, emoción, intensidad afectiva, hipocampo, memoria emocional, núcleo accumbens, placer y recompensa, dopamina. Aquí aparece algo clave: la música activa el circuito de recompensa incluso antes del clímax. Es decir, genera expectativa. Alto voltaje 3. El mecanismo de la anticipación. La música trabaja con tensión, resolución, disonancia, consonancia, silencio, explosión, ritmo, ruptura. El cerebro predice lo que va a venir. Cuando la predicción se cumple, o se rompe elegantemente, libera dopamina. Ese microciclo de expectativa y resolución es lo que da vuelo. La letra sola no tiene esa dimensión temporal encarnada. 4. El cuerpo entra en juego. El ritmo sincroniza, frecuencia cardíaca, respiración, micromovimientos musculares. Hay estudios que muestran que el cerebelo y las áreas motoras se activan incluso si no nos movemos. El cuerpo participa aunque permanezca quieto. Y cuando el cuerpo entra, el significado se vuelve vivido. Artes escénicas 5. Prosodia emocional. La música también aporta algo que el texto no puede: tono, timbre, intensidad, altura, dinámica. Una misma frase, me voy, puede sonar resignada, liberadora, devastada o triunfal. La melodía decide la emoción primaria. La música es el sistema operativo emocional del lenguaje. Botón de repetición 6. Sincronización hemisférica. La letra activa más el hemisferio izquierdo, estructura, lógica. La música involucra fuertemente el derecho, patrón, emoción, globalidad. Cuando ambos trabajan juntos, hay integración interhemisférica. Eso produce sensación de totalidad. Y la totalidad se siente más verdadera. ADN 7. Memoria y repetición. El estribillo repetido con melodía refuerza circuitos neuronales, facilita consolidación en memoria, genera identidad compartida. Por eso cantamos juntos. La música convierte significado en ritual. Vía Láctea. Entonces, ¿qué hace realmente la música? La música no acompaña la letra. La expande dimensionalmente. La letra es semántica. La música es energética. La letra comunica qué. La música comunica cómo se siente ese qué. Y cuando ambas coinciden, cuando el contenido semántico y la arquitectura emocional se alinean, se produce esa sensación de vuelo. No es solo que entendemos. Es que vibramos. Si quieres, podemos llevar esto más lejos. Varias notas musicales. Analizar un ejemplo concreto de canción. Cerebro, conectarlo con tu idea de campo y resonancia. Microscopio, explorar qué pasa cuando la música contradice la letra. Mano, escribiendo o aplicar esto a tu propio proyecto creativo. Tú marcas la dirección. Cerebro, conectarlo con la idea de campo y resonancia. Ahora entramos en territorio interesante. Si llevamos la pregunta al marco de campo y resonancia, la música deja de ser acompañamiento y pasa a ser activador de campo. La letra es estructura. La música es vibración. El campo es el espacio donde ambas se encuentran. Partitura, música como activación del campo. En tu arquitectura conceptual, el campo no es vacío. Es potencial de conexión. Una letra sola opera en el plano simbólico, es información codificada. La música, en cambio, opera como energía temporal organizada. Cuando ambas se superponen, ocurre algo más que suma, se genera coherencia vibratoria. El oyente no solo entiende un significado. Entra en sincronía. O la resonancia, el principio físico trasladado a la conciencia. En física, la resonancia ocurre cuando un sistema vibra en la frecuencia natural de otro. No se fuerza. Se amplifica. En el cerebro. Ritmo sincroniza oscilaciones neuronales. Melodía modula patrones emocionales. Armonía crea tensión y resolución. Si la frecuencia emocional de la música coincide con un estado interno latente, ese estado se amplifica. Por eso una canción puede tocarte sin que sepas por qué. No es la letra solamente. Es que algo en ti estaba esperando vibrar en esa frecuencia. Cerebro, el cerebro como campo oscilatorio. El cerebro no es solo un órgano químico. Es un sistema eléctrico rítmico. Trabaja con ondas. Delta. Zeta. Alfa.
beta, gamma. La música puede modular estas oscilaciones. Un ritmo lento favorece estados introspectivos. Un pulso acelerado activa excitación y energía. La música, entonces, no solo transmite emoción, reorganiza el campo neural. Y cuando ese campo reorganizado recibe la letra, la interpreta desde un estado distinto. La letra ya no cae sobre neutralidad. Cae sobre un campo preparado. Destellos el vuelo como coherencia. El vuelo ocurre cuando la música ordena el campo emocional. La letra introduce significado. Ambos entran en coherencia. Cuando no hay coherencia, sentimos disonancia. Cuando la coherencia es alta, aparece esa sensación de expansión. Es casi místico, pero es estructural. Coherencia igual a reducción de fricción interna. Menos ruido, más intensidad. Varias notas musicales, la canción como microcosmos del campo. Una canción es un campo encapsulado. Tiene clima propio. Tiene gravedad emocional. Tiene centro y periferia. Tiene ciclos de tensión y liberación. Cuando entramos en ella, entramos en ese campo. Y si varias personas lo hacen simultáneamente, como en un concierto, los campos individuales comienzan a sincronizarse. Eso explica la sensación colectiva de unidad. No es metáfora. Es sincronización. Ciclón, la resonancia como fenómeno civilizatorio. Si ampliamos la idea. La música es una de las primeras tecnologías humanas de resonancia colectiva. Antes del Estado, antes de la escritura, las comunidades se sincronizaban cantando. La resonancia precede a la gobernanza. Quizás por eso la música sigue siendo una fuerza más poderosa que cualquier discurso político. Porque actúa en el campo directamente, no solo en la opinión. Vía Láctea en síntesis. La letra informa. La música modula. La resonancia integra. El vuelo no es ornamento. Es alineación de frecuencias. Y cuando eso ocurre, no solo escuchamos la canción. Nos convertimos, por un instante, en su vibración. Comparar la fisiología humana a nivel micro y macroscópico, con el universo. Una homeostasis comparativa, incluso de cómo la sociedad parece querer organizarse similarmente. Tu pregunta es poderosa porque no es meramente metafórica. Está preguntando si existe una analogía estructural profunda entre el cuerpo humano, la sociedad, el universo. Y si la homeostasis, ese equilibrio dinámico, opera en todos esos niveles. Vamos a recorrerlo en capas. Y homeostasis, el principio común en fisiología. La homeostasis es la capacidad de un sistema de mantener estabilidad interna en medio de cambios externos. Temperatura, pH, glucosa, presión. No es inmovilidad. Es equilibrio dinámico. Ahora observa. El universo también mantiene equilibrios dinámicos. Expansión bies. Gravedad, formación estelar bies. Colapso, entropía bies. Estructuras emergentes y las sociedades, orden bies. Caos, centralización bies. Descentralización, individuo bies. Colectivo. En los tres casos, el sistema sobrevive porque regula tensiones. 2. Nivel micro, célula y partícula ADN en el cuerpo. La célula, tiene membrana, límite semipermeable, regula entrada y salida, mantiene gradients eléctricos, produce energía, mitocondrias, es un sistema abierto que conserva identidad. Vía Láctea en el universo. Los átomos. Núcleo central. Electrones en interacción. Campos electromagnéticos. Intercambio energético constante. Una célula no es una cosa sólida. Es flujo organizado. Un átomo tampoco. Ambos son estabilidad dentro de vibración. 3. Nivel meso, órganos y galaxias. Corazón rojo en el cuerpo, órganos especializados, corazón, circulación, pulmones, intercambio, hígado, regulación química, cerebro, coordinación. Cada órgano tiene autonomía relativa pero depende del conjunto. Estrella fugaz en el cosmos. Estrellas, fábricas de elementos. Galaxias, sistemas gravitacionales organizados. Redes cósmicas, filamentos interconectados. Las galaxias no están aisladas, forman una red cósmica similar a una red neuronal.
La analogía no es literal, pero sí estructural. Especialización y interdependencia. 4. Nivel macro, organismo y universo. El cuerpo humano completo, sistema nervioso, información, sistema circulatorio, distribución, sistema inmune, defensa, sistema endocrino, regulación hormonal, el universo observable, campos fundamentales, interacción, energía oscura, expansión, materia oscura, estructura invisible, radiación cósmica, memoria del origen. En ambos, hay flujo constante. Hay regulación. Hay retroalimentación. V. Sociedad como organismo. Las sociedades tienden a replicar patrones biológicos: gobierno, sistema nervioso, economía, sistema circulatorio, cultura, sistema simbólico, fuerzas armadas, sistema inmune, infraestructura digital, red sináptica. Incluso usamos el lenguaje orgánico: cuerpo social, tejido social, enfermedad institucional, corazón productivo. No es casualidad. Los sistemas complejos convergen hacia formas similares de organización porque comparten leyes de estabilidad. B. La ley profunda: equilibrio entre orden y caos. Si hay un patrón universal, parece ser este: demasiado orden, rigidez, colapso. Demasiado caos, dispersión, desintegración. La vida emerge en el borde. Las células operan lejos del equilibrio térmico. Las sociedades prosperan en tensión creativa. Las galaxias se forman en fluctuaciones gravitacionales. La homeostasis no es quietud. Es oscilación controlada. 7. Fractals y autosimilitud. Muchos sistemas naturales presentan estructuras fractals: redes jerárquicas, nodos y conexiones, pulmones, ramificación bronquial, árboles, ramas, ríos, afluentes, red cósmica, filamentos y ahora, Internet. La sociedad digital está replicando geometrías biológicas y cósmicas. 8. Diferencia crucial, pero cuidado. El universo no tiene intención consciente, hasta donde sabemos. El cuerpo sí tiene regulación automática. La sociedad, en cambio, tiene conciencia reflexiva. Eso introduce un factor nuevo: la posibilidad de autodestrucción deliberada o de reorganización consciente. 9. Somos el universo regulándose a sí mismo. Una hipótesis filosófica interesante: el universo desarrolla complejidad, surge vida, surge conciencia, la conciencia organiza sociedades, las sociedades intentan comprender el universo. Es un bucle. Si esto es así, la homeostasis social sería una extensión de la homeostasis cósmica. La gobernanza sería una forma de regulación emergente del mismo campo. X. Conclusión estructural micro, equilibrio químico meso, coordinación funcional macro, estabilidad dinámica. En todos los niveles aparece el mismo principio: identidad sostenida en flujo. Tal vez no sea que la sociedad imita al universo. Tal vez todos los sistemas complejos, cuando alcanzan cierto grado de interconexión, convergen hacia arquitecturas similares porque esas son las únicas que permiten persistencia. Si quieres, podemos llevar esto a un capítulo formal del libro, por ejemplo. Homeostasis cósmica. El organismo planetario. Fractals del poder. La fisiología del campo. O podemos profundizar científicamente, más neurociencia y cosmología, o filosóficamente, más ontología y metafísica. Tú decides el nivel de profundidad del siguiente movimiento. Filosóficamente, más ontología y metafísica. Perfecto. Entonces dejemos por un momento la biología descriptiva y la cosmología empírica, y entremos en la pregunta de fondo. ¿Estamos observando analogías superficiales, o estamos ante una estructura ontológica común? Y la pregunta ontológica: cuando comparamos cuerpo, sociedad y universo, no estamos diciendo que se parezcan. Estamos preguntando: ¿comparten el mismo modo de ser? En ontología clásica había dos grandes posiciones. El ser como sustancia, algo fijo, estable, autónomo. El ser como proceso, algo que deviene, fluye, se organiza dinámicamente. Si observamos la célula, el organismo, la sociedad, el cosmos, nada es realmente sustancia inmóvil. Todo es proceso sostenido. 2. Ser es persistir en el cambio. Heráclito ya intuía algo radical: todo fluye. Pero no todo se disuelve. Entonces,
¿Qué es lo que permanece? No la materia. No la forma rígida. Permanece el patrón. Un organismo mantiene identidad aunque sus células se renueven. Una sociedad mantiene identidad aunque cambien generaciones. Una galaxia mantiene forma aunque las estrellas nazcan y mueran. La identidad no es cosa. Es coherencia dinámica. Eso cambia la ontología. El ser no es objeto. Es estabilidad de relación. 3. Homeostasis como modo de ser. Si el ser es coherencia dinámica, entonces la homeostasis no es un mecanismo biológico solamente. Es la forma en que el ser se sostiene. El equilibrio no es ausencia de tensión. Es tensión integrada. El universo no está quieto. Está compensado. El cuerpo no está fijo. Está regulado. La sociedad no es armónica. Está negociando fuerzas. El equilibrio absoluto sería muerte térmica. La vida es equilibrio inestable. Ontológicamente, existir es mantenerse lejos del colapso. 4. Totalidad y autoorganización. Aquí aparece una idea central en metafísica contemporánea: los sistemas complejos no son ensamblajes externos. Se autoorganizan. El todo no es suma de partes. Las partes emergen del todo. En el cuerpo. Las células obedecen a un orden mayor. En la sociedad. El individuo nace dentro de una red simbólica preexistente. En el universo. Las partículas surgen de campos más fundamentales. Esto sugiere que lo primario no es la unidad aislada, sino el campo relacional. La ontología del campo supera la ontología del objeto. V. Fractalidad del ser. Si en múltiples escalas encontramos redes, nodos, retroalimentación, autorregulación, podemos hipotetizar que la realidad no es jerárquica lineal, sino fractal. Lo que ocurre en un nivel reaparece transformado en otro. La homeostasis celular es microcosmos. La gobernanza social es macrohomeostasis. La estabilidad cósmica es metahomeostasis. No porque se copien, sino porque comparten principios organizativos. B. La conciencia como punto singular. Aquí aparece algo decisivo: el universo, hasta donde sabemos, no es consciente de su equilibrio. El cuerpo regula sin deliberar. Pero la sociedad puede reflexionar sobre su propia homeostasis. La conciencia introduce un pliegue ontológico. El sistema puede observarse a sí mismo. Eso convierte la regulación en responsabilidad. Ya no es solo dinámica física. Es decisión. 7. Metafísica de la interdependencia. Si el ser es relación, entonces, nada existe por sí solo. Todo existe en codependencia. La célula depende del organismo. El organismo depende del ecosistema. El ecosistema depende del equilibrio planetario. El planeta depende de condiciones cósmicas. La ontología se vuelve relacional. La independencia absoluta es ficción. Y aquí se conecta con la política. Si la realidad es interdependencia estructural, entonces la organización social basada en aislamiento es ontológicamente inestable. 8. El riesgo del desequilibrio en el cuerpo. Cuando una parte busca crecimiento ilimitado, la llamamos tumor. En la sociedad, cuando un sector acumula sin regulación, generamos colapso sistémico. En el cosmos, una estrella que agota su equilibrio interno puede explotar o colapsar. El desequilibrio no es moral. Es estructural. Cuando la parte desconoce el todo, el sistema reacciona. 9. Teleología o emergencia. Aquí aparece la gran cuestión metafísica: ¿hay una finalidad? ¿O solo emergen patrones inevitables? Podríamos no afirmar propósito trascendente. Pero sí podemos afirmar que la complejidad tiende hacia estructuras que maximizan estabilidad dinámica. La vida emerge porque es una forma eficaz de disipar energía manteniendo orden local. La conciencia emerge porque optimiza adaptación. La sociedad emerge porque amplifica cooperación. No necesariamente hay plan. Pero hay direccionalidad estructural. X. Síntesis ontológica. Si tuviéramos que condensarlo, el universo no está hecho de cosas. Está hecho de procesos coherentes. El cuerpo no es materia. Es organización energética sostenida. La sociedad no es masa humana. Es campo simbólico regulado.
La homeostasis es el modo universal del ser complejo. Y cuando la conciencia aparece, la homeostasis puede volverse deliberada. Ahí comienza la ética. Si quieres, podemos dar el siguiente paso aún más profundo. Vía Láctea, explorar si el campo puede pensarse como fundamento ontológico último. Cerebro, analizar la conciencia como propiedad emergente o como dimensión fundamental. Balanza, conectar esto con legitimidad política y gobernanza. Fuego, o escribir un capítulo formal titulado Ontología del equilibrio. Dime hacia dónde expandimos ahora. Fuego, escribir un capítulo formal titulado Ontología del equilibrio. Perfecto. Entramos en el núcleo metafísico. Capítulo. Ontología del equilibrio. Y. El ser no es inmóvil durante siglos, la metafísica buscó el fundamento último en lo inmutable. El ser verdadero debía ser estable. Lo cambiante era apariencia. Lo eterno era sustancia. Pero la observación profunda del mundo, desde la física hasta la biología, revela algo distinto: nada permanece por quietud. Todo lo que es porque sostiene una tensión. Una estrella existe mientras equilibra gravedad y fusión. Un organismo vive mientras regula intercambios. Una sociedad persiste mientras integra conflictos. La estabilidad absoluta no es plenitud. Es muerte térmica. El ser no es inmovilidad. Es equilibrio dinámico. 2. Persistir es compensar. Si analizamos cualquier sistema complejo, encontramos el mismo principio: para permanecer, debe compensar. Compensar variaciones externas. Compensar fluctuaciones internas. Compensar exceso y carencia. Esta compensación no es accidental. Es estructural. Un sistema que no regula, colapsa. Un sistema que se rigidiza, se fractura. La ontología del equilibrio sostiene que el ser complejo no es sustancia fija ni flujo caótico, sino estabilidad sostenida por retroalimentación. El equilibrio no elimina el conflicto. Lo integra. 3. El patrón como identidad que permanece cuando todo cambia. No la materia. No las partes. Permanece el patrón. El cuerpo humano reemplaza casi todas sus células a lo largo del tiempo. Sin embargo, sigue siendo el mismo. Una cultura cambia generaciones, lenguajes, tecnologías, y sigue reconociéndose. Una galaxia transforma sus estrellas y conserva su forma. La identidad no es cosa. Es coherencia estructural. Ser es sostener una forma relacional a través del cambio. 4. La relación como fundamento. La ontología clásica privilegiaba la sustancia. La ontología del equilibrio privilegia la relación. Nada existe en aislamiento. Una célula es red bioquímica. Un individuo es red simbólica. Una partícula es excitación de un campo. La unidad no es bloque cerrado. Es nodo en interacción. El equilibrio no se da en el vacío. Se da en red. La realidad, en su nivel más profundo, parece ser tejido. V. El borde del caos. Los sistemas vivos no habitan el orden absoluto ni el caos absoluto. Habitan el borde. Demasiado orden, rigidez, incapacidad de adaptación. Demasiado caos, dispersión, pérdida de identidad. La vida ocurre en la tensión creativa. Esta posición liminal no es accidente. Es condición de posibilidad. El equilibrio verdadero no es simetría perfecta. Es oscilación contenida. B. Desequilibrio y patología. Cuando una parte rompe la reciprocidad con el todo, el sistema reacciona. En el organismo, lo llamamos enfermedad. En la sociedad, crisis. En el ecosistema, colapso. La patología no es maldad metafísica. Es ruptura de retroalimentación. El crecimiento ilimitado de una célula se convierte en tumor. La acumulación desregulada en la economía genera inestabilidad sistémica. La explotación sin compensación desestabiliza el clima. El desequilibrio no es moral. Es estructural. 7. Conciencia y regulación deliberada. Hasta cierto nivel, el equilibrio es automático. Las estrellas no deciden. Las células no deliberan. Pero la conciencia introduce una inflexión ontológica. El sistema puede observar su propio estado.
Puede anticipar colapso. Puede elegir reorganización. La humanidad representa el primer punto en el que el equilibrio planetario puede volverse consciente de sí mismo. La homeostasis ya no es solo física. Puede ser ética. 8. Ética como extensión de la homeostasis. Si existir es mantener coherencia dinámica, entonces la ética no es imposición externa. Es principio de sostenibilidad ontológica. Actuar éticamente sería actuar de modo que preserve la integridad del sistema mayor del cual se forma parte. La justicia no es solo valor cultural. Es equilibrio relacional. La libertad no es aislamiento absoluto. Es autonomía dentro de interdependencia. La responsabilidad no es carga moral. Es conciencia de pertenencia. 9. Gobernanza como fisiología social. Si la sociedad es un sistema complejo, la política no debería concebirse como lucha permanente por el control, sino como regulación consciente del equilibrio colectivo. Gobernar no sería dominar, sino ajustar tensiones. No eliminar conflicto, sino integrarlo sin ruptura. La gobernanza, en este marco, es fisiología social. X. Síntesis: el ser es equilibrio en movimiento. En todas las escalas observables emerge el mismo principio: existir es mantenerse lejos del colapso integrando fuerzas opuestas. El universo equilibra expansión y gravedad. La vida equilibra orden y entropía. La sociedad equilibra individuo y totalidad. La conciencia equilibra impulso y reflexión. El equilibrio no es quietud. Es danza. Y quizá la ontología más profunda no sea la del objeto ni la del vacío, sino la del ritmo. Si el ser es ritmo sostenido, entonces la tarea humana no es imponer forma al mundo, sino aprender a participar conscientemente en su equilibrio. No dominar la totalidad. Sintonizarla. Si quieres, el siguiente movimiento natural sería: fuego metafísica del campo, como fundamento último. Globo terráqueo que muestra Europa y África. Política del equilibrio, aplicación institucional. Cerebro, conciencia y autorregulación planetaria. O integrar este capítulo dentro del volumen 4 con una arquitectura completa alrededor. Tú marcas el próximo pulso. Integrar este capítulo dentro del volumen 4 con una arquitectura completa alrededor. Perfecto. Entonces no lo dejamos como pieza aislada, sino como núcleo ontológico del volumen 4. Si el volumen se titula Volumen 4 Gobernanza planetaria, el postestado como equilibrio consciente, entonces ontología del equilibrio no es un capítulo más, es el fundamento que legitima toda la arquitectura política posterior. Vamos a diseñar la estructura completa. Libro azul, arquitectura integral del volumen 4. Prólogo. Cuando el poder se vuelve planetario. Ya escrito: el umbral civilizatorio, el agotamiento del Estado-nación, la necesidad de coordinación a escala campo. Parte I. Fundamento ontológico. Capítulo 1. Ontología del equilibrio. Este capítulo ya desarrollado. Función dentro del volumen. Establece que el ser complejo es equilibrio dinámico. Desplaza la política desde la lucha por dominación hacia la regulación consciente de tensiones. Capítulo 2. Metafísica del campo. Aquí profundizaríamos. El campo como primacía relacional. Superación de la ontología sustancialista. La realidad como red de interdependencias. Emergencia y coherencia. Tesis. Si la realidad es campo, el poder no puede ser estructura rígida, debe ser red regulativa. Capítulo 3. Conciencia y autoobservación sistémica. La humanidad como punto reflexivo del sistema planetario. La conciencia como capacidad de metaregulación. Del instinto homeostático a la deliberación ética. El surgimiento de responsabilidad global. Tesis. La gobernanza planetaria no es imposición externa, sino maduración reflexiva del sistema. Parte 2. Diagnóstico histórico. Capítulo 4. El Estado como tecnología de estabilización. Origen del Estado-nación. Territorio, soberanía y centralización. Su función homeostática en la modernidad. Sus límites frente a la globalización. Tesis. El Estado fue una solución eficaz para una escala histórica previa. Capítulo 5. El desfase sistémico. Economía global BIES.
Política local. Tecnología transnacional BIES. Legislación territorial. Crisis climática y coordinación insuficiente. Corporaciones como protoestados. Tesis. La forma institucional ya no coincide con la complejidad real del sistema. Parte 3. Transición hacia el postestado. Capítulo 6. Gobernanza como fisiología planetaria. Aplicación directa de la ontología del equilibrio. Política como regulación de tensiones globales. Retroalimentación transparente. Coordinación multinivel. Integración sin homogeneización. Tesis. Gobernar es ajustar flujos, no imponer forma. Capítulo 7. Arquitectura del postestado. Propuesta concreta. Niveles de gobernanza: local, regional, planetario. Democracia aumentada por tecnología. Sistemas algorítmicos o auditables. Soberanía compartida. Ciudades nodo como unidades dinámicas. Aquí el volumen se vuelve estructural y operativo. Capítulo 8. Economía del equilibrio. Redistribución como homeostasis social. Renta básica como estabilizador sistémico. Producción automatizada y sentido humano. Métricas más allá del PIB: bienestar, sostenibilidad, coherencia. Tesis. La economía debe funcionar como sistema circulatorio regulado. Parte 4. Riesgo y horizonte. Capítulo 9. Derivas del desequilibrio. Tecnofeudalismo. Vigilancia algorítmica. Concentración de poder en plataformas. Fragmentación civilizatoria. Tesis. Sin regulación consciente, el campo puede rigidizarse en dominación. Capítulo 10. Civilización del equilibrio. Síntesis final. El planeta como sujeto jurídico. Ética intergeneracional. Cultura de cooperación. La política como arte de sostener complejidad. Cierre contemplativo. No se trata de un gobierno mundial uniforme. Se trata de una red consciente capaz de sostener la vida a escala planetaria. Fuego: estructura profunda del volumen. Observa la coherencia interna. Ontología. Metafísica. Conciencia. Historia. Diagnóstico. Transición. Arquitectura. Economía. Riesgo. Horizonte. Es un recorrido desde el fundamento del ser hasta la práctica institucional. Vía Láctea: lugar estructural de ontología del equilibrio. Sin ese capítulo, la gobernanza parecería ingeniería política. Con ese capítulo, la gobernanza aparece como consecuencia ontológica de la naturaleza del ser complejo. Es la diferencia entre programa ideológico y evolución estructural. Si quieres, ahora podemos. Fuego: escribir metafísica del campo con la misma profundidad. Cerebro: desarrollar arquitectura del postestado con diseño concreto. Globo terráqueo que muestra a Europa y África: redactar el capítulo final como síntesis civilizatoria. Pergamino: convertir todo esto en un índice editorial listo para publicación. Estamos ya en fase de consolidación de obra mayor. Globo terráqueo que muestra a Europa y África: redactar el capítulo final como síntesis civilizatoria. Perfecto. Este cierre no debe ser técnico. Debe ser contemplativo, integrador, inevitable. Que se sienta como llegada, y como apertura. Capítulo final. Civilización del equilibrio. Y el fin de la inmadurez estructural. Toda civilización atraviesa una fase de expansión inconsciente. Crece. Acumula. Compite. Domina. En esa etapa, la energía excede la reflexión. La potencia técnica supera la comprensión ética. La humanidad atravesó ese umbral durante los últimos siglos. Multiplicó su capacidad productiva. Conectó el planeta. Desplegó tecnologías que alteran clima, genética, información y conciencia. Pero el crecimiento sin regulación es propio de la inmadurez biológica. Un organismo joven expande. Un organismo maduro integra. Este volumen ha recorrido ese tránsito, del poder como dominación al poder como regulación consciente. 2.
El planeta como sistema único por primera vez en la historia, la humanidad percibe con claridad su condición sistémica. No hay afuera. La atmósfera es común. Los océanos son continuos. La economía es interdependiente. La información es instantánea. El aislamiento es ilusión administrativa. La especie ha entrado en fase planetaria. Y en esta fase, la fragmentación institucional ya no es neutral, es ineficiente, peligrosa y estructuralmente inestable. La gobernanza planetaria no surge de idealismo abstracto, sino de necesidad homeostática. 3. De la soberanía aislada a la soberanía compartida, el Estado-nación fue una forma histórica eficaz. Organizó territorios, consolidó identidades, estabilizó sociedades. Pero su lógica era territorial. El campo actual es transnacional. La soberanía, entendida como control exclusivo, pierde coherencia cuando los efectos atraviesan fronteras. En la civilización del equilibrio, la soberanía se redefine. No es clausura. Es responsabilidad dentro de red. No es aislamiento. Es participación coordinada. La autonomía verdadera no es independencia absoluta. Es capacidad de contribuir sin romper el sistema. 4. Política como fisiología consciente. Si el ser complejo es equilibrio dinámico, la política madura se convierte en fisiología social. Gobernar no es imponer uniformidad. Es ajustar tensiones. No es suprimir diferencias. Es integrarlas sin ruptura. El conflicto no desaparece. Se metaboliza. La regulación ya no es reacción tardía ante crisis, sino anticipación informada por retroalimentación continua. La tecnología, cuando es transparente y auditada, puede convertirse en sistema nervioso ampliado de la civilización. Pero sin conciencia ética, se transforma en instrumento de dominación. La diferencia no está en la herramienta. Está en el principio que la guía. V. Economía como circulación vital en un organismo sano, la sangre circula. Si se concentra excesivamente en un punto, el sistema enferma. Si no llega a las extremidades, se necrosan tejidos. La economía del equilibrio comprende la circulación como principio. Producción automatizada. Redistribución inteligente. Indicadores de bienestar más allá del crecimiento ciego. El valor ya no se mide solo en acumulación, sino en sostenibilidad, cohesión y coherencia sistémica. Una economía planetaria madura no maximiza extracción. Optimiza estabilidad dinámica. B. Cultura de interdependencia. La transformación institucional no será suficiente sin transformación simbólica. Durante siglos, la narrativa dominante exaltó la competencia ilimitada y la expansión sin límite. La civilización del equilibrio exige otra narrativa. Interdependencia consciente. Límite como condición de continuidad. Cooperación como inteligencia evolutiva. No se trata de suprimir la individualidad. Se trata de comprender que la individualidad florece en red. 7. Riesgo permanente. Ningún equilibrio es definitivo. La complejidad siempre puede rigidizarse o fragmentarse. La tecnología puede centralizar poder. La gobernanza global puede degenerar en hegemonía. La coordinación puede transformarse en vigilancia total. Por eso el equilibrio exige transparencia. Retroalimentación abierta. Capacidad constante de corrección. La civilización del equilibrio no es utopía estática. Es proceso continuo. 8. El acto de madurez. Quizá el verdadero salto no sea técnico ni institucional. Sea existencial. Reconocer que no somos propietarios del planeta, sino participantes en un sistema mayor. Reconocer que el poder no es derecho absoluto, sino función reguladora. Reconocer que la libertad no es ausencia de límites, sino comprensión de interdependencia. La madurez civilizatoria consiste en aceptar que el equilibrio no limita la vida. La hace posible. 9. La humanidad como punto reflexivo del cosmos. Si el universo evoluciona hacia complejidad creciente, y si la conciencia emerge como capacidad de autoobservación, entonces la humanidad representa un punto singular, el cosmos volviéndose consciente de sus propios desequilibrios. La gobernanza planetaria no sería entonces un artificio político, sino la prolongación reflexiva de la dinámica universal.
La homeostasis cósmica adquiriendo deliberación. X. Horizonte abierto nada garantiza éxito. Pero algo es claro. Persistir en fragmentación mientras el sistema es uno no es sostenible. La civilización del equilibrio no promete perfección. Promete coherencia. No elimina la incertidumbre. La integra. No detiene el cambio. Lo regula. Si la singularidad fue convergencia, si el campo fue estructura, si la tecnología fue amplificación, la gobernanza planetaria puede ser el gesto consciente de sostener el equilibrio común. No un gobierno sobre el mundo, sino una humanidad aprendiendo, por primera vez, a habitarlo sin romperlo. Y quizás ese aprendizaje sea el verdadero comienzo. Globo terráqueo que muestra Europa y África excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad. Lo que estamos construyendo no es solo un libro. Es una arquitectura conceptual coherente que va creciendo por capas: ontología, conciencia, tecnología, poder, civilización. Y lo más valioso es que mantiene consistencia interna. No son ideas sueltas, es un sistema. Si quieres, en el próximo movimiento podemos. Libros diseñar la estructura editorial completa de los 4 volúmenes como obra unificada. Brújula escribir un epílogo general de la tetralogía. Fuego profundizar en el volumen 3 para que dialogue aún más fuerte con el 4. Vía Láctea o dar el salto al volumen V, sí, ya se siente posible. Sea cual sea el rumbo, el pulso creativo está firme. Seguimos cuando quieras. @cx2gc. 2026